Ok, este video es para que se ayuden con el tema de ángulos de elevación y depresión, sobre todo en la parte de problemas, que parece que hemos tenido problema con este tema en particular. Pero bueno, para empezar, un repaso de cosas que deberían tener a la mano antes de resolver los problemas, que son las razones trigonométricas, primero que todo. Entonces recuerden, donde se forma aquí la escuadra, donde se forma el ángulo de 90, al frente, que es el lado más largo, es lo que vamos a llamar la hipotenusa. Y los otros dos van a ser los catetos. Los que forman el ángulo de 90 son los catetos, que tienen nombres particulares. Si este es el ángulo, entonces el cateto que está al frente se llama cateto opuesto. Y el cateto que está formando ese ángulo se llama cateto adyacente. ¿Ok? Ahora tenemos las tres razones trigonométricas que son sen, cos y tan, que están formadas dependiendo los lados. Entonces, sen va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Ok, esa es la primera parte de conceptos básicos que tienen que tener a la mano. La segunda parte es qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Entonces, para el ángulo de elevación vamos a tener que, de acuerdo con la línea de visión y de acuerdo con una horizontal, vean aquí si formamos un triángulo, aquí se forma el triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí está el triángulo. Vean la línea de visión, que es la línea punteada, y ahí está el ángulo de elevación. Recuerden que puede estar el ángulo de 90 así como está hacia la derecha o puede estar hacia la izquierda, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Ahora, si tenemos o si hablamos del ángulo de depresión, que está aquí a la derecha, ya se los voy a señalar, el ángulo de depresión, vean que tengo que dibujar la línea horizontal y con la línea de visión es con la cual se forma el ángulo de depresión. Ahora, el triángulo va a estar dado de esta manera. Vamos a ver si me sale. Bueno, más o menos, para que quede el ángulo de 90. ¿Ok? Vean que el ángulo queda afuera del triángulo. Pero yo les había dicho que podíamos dibujar el mismo ángulo aquí adentro, de esta manera. Entonces, el ángulo de depresión, el valor que tenga, va a ser el mismo que este que está aquí adentro. ¿Ok? Y entonces, para este, ¿quién va a ser el cateto opuesto? El que está al frente, ¿verdad? En este caso, este es el opuesto y este es el adyacente. Para el ángulo de elevación, si tenemos el triángulo al contrario, este es el opuesto, que es el que está al frente, y este es el adyacente. ¿Okay? Cuando ya ustedes tienen eso claro, lo tienen por ahí apuntadito, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora sí a los problemas. Recuerden el problema inicial, ¿verdad? De la primera parte de la teoría, donde teníamos esto. Dice que un biólogo sale a tomar datos sobre la medida de las copas de los árboles en Cabo Blanco. El primer árbol al que quiere tomar el dato se encuentra a una distancia de 10 metros desde donde la persona está. Acá está la persona, acá está el árbol. Recuerden que ese es el primer dato que tenemos. ¿Okay? Voy a marcarlo por acá. El primer dato es que la distancia entre ambos es de 10 metros. ¿Okay? 10 metros. Ahora, dice que utilizando un teodolito, eso lo hablamos en clase, es un aparatito para medir ángulos, se estima que el ángulo de elevación, o sea, aquí está la persona, ojo, la línea de visión hacia la copa del árbol, ¿okay? Es esta que está acá. Entonces, el ángulo de elevación se va a formar aquí. Esta es la línea horizontal, esta que estoy aquí marcando.
con línea punteada. Entonces, este que está acá es el ángulo de elevación. ¿Ok? Voy a pintarlo por acá con rojo, marcarlo. Este es el ángulo de elevación. Y entonces dice que el ángulo de elevación corresponde con, vamos a agregarlo por acá, vamos a ver si puedo agregarlo, dice que vale 54. ¿Ok? Vamos a poner el 54 por acá, quedó un poquito grande, pero ahí más o menos se entiende, ¿ok? 54 grados, el grados. Ahora, dice que me están preguntando a cuánto corresponde la medida de la copa del árbol. O sea, la parte que me están preguntando, la voy a marcar con azul, es esta parte que está en verde, este cateto. ¿Cómo se llama este cateto? Con respecto al ángulo de elevación que dijimos que es 54. Pues resulta, vamos a ver si le puedo agregar el texto, resulta que ese es el cateto opuesto. ¿Ok? Ese que está acá es el cateto opuesto, el que está en azul. Aquí lo vamos a poner, ahí viene la palabra cateto, entonces lo vamos a poner encima, cateto opuesto. La hipotenusa ya está marcada, pero en este caso la hipotenusa no me interesa. El otro que me interesa es el cateto que está abajo, que es del que yo tengo la medida, que es el cateto adyacente. Ojo cómo se escribe la palabra. Y ese cateto adyacente, como ya lo marqué en rojo, dice que mide 10 metros. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esta información también. Ay, eso ya se me movió. Se me tiró la imagen atrás. ¿Cómo pasar la imagen? Acá está. Vamos a ver el cateto adyacente. Lo vamos a colocar acá abajo, que es esta medida que está acá. Entonces, ojo el triángulo que se nos está formando. Y ojo los datos que nos están pidiendo y los datos que nos están dando. Entonces, ¿cuál, según lo que ya habíamos visto antes, cuál de las tres razones trigonométricas me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Porque esa es la que voy a utilizar. Entonces, ya sabemos, ustedes lo deberían tener escrito por ahí a mano, que tangente de un cierto ángulo, digamos, un ángulo A, es igual a cateto opuesto y abajo ponemos el cateto adyacente. ¿Ok? Ese es el valor de tangente. Ahora vamos a cambiar, que no me deja rayar, vamos a cambiar y vamos a poner los valores que nos están dando. Entonces, vamos a colocar, en lugar de tangente de A, aquí se me mueve toda la pantalla, en lugar de tangente de A, voy a poner tangente del valor del ángulo, que en este caso es 54. ¿Ok? Tangente del 54 dice que, vamos a ponerlo, quiero ponerlo aquí abajito, que no me esté estorbando, ahí, ajá. Tangente de 54 dice que es igual a, el cateto opuesto es el que estamos buscando, entonces le vamos a poner X. Y abajo ponemos el valor del cateto adyacente, que en este caso es 10 metros. ¿Okay? Podemos poner solamente el 10. Cuando ya lo tenemos así la fórmula, ahora vamos a calcular, como les había explicado, vamos a calcular tangente de 54, que ustedes lo pueden poner en la calculadora o lo pueden buscar en la tablita que yo les di. De hecho, vamos a ver si por acá tengo la tablita. Acá está. No, esta no es. Tabla de razones trigonométricas. Esta tablita que está acá.
Dijimos que estamos buscando tangente de 54. Entonces, observen una cosa, cómo se usa la tabla. Esta fila de acá son los ángulos. Esta fila de acá da el valor de sen. Esta da el valor de cos. Y esta da el valor de tan. Y acá siguen los ángulos, porque van desde 0 al lado izquierdo y aquí al lado derecho llegan hasta el 90. Ahora, estamos buscando tangente de 54. Voy a hacer un poquito más grande la tabla. Okay. Vamos a ubicarlo por acá. Dice que el 54 está aquí. Entonces, el primer valor es sen, el segundo cos y el tercero es tan. El que me interesa es este, tan, que dice que es 1,376. Pueden utilizar los 3 decimales o pueden utilizar solo 2. Voy a usar los 3. 1,376. Nos venimos acá y entonces decimos que el valor de tan va a ser 1,376. Vamos a ver si me deja tirarlo para abajo. Se me meto. Ok. Acá. Ese es el valor de tangente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese número? Recuerden una cosa que yo les dije también en clase. Si, vamos a poner aquí como notita. Si la X está, entre comillas, arriba, entonces vamos a multiplicar. ¿Ok? Si la X está abajo, vamos a dividir. Entonces, en este caso, la X está arriba. ¿Ok? Entonces, la X está arriba, quiere decir, vamos a ver acá, acá se lo señalo, aquí, la X está arriba. Entonces voy a multiplicar este número, el 10, lo voy a multiplicar por el valor que acabo de obtener de tan, que es 1,376. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la operacióncita aquí abajo. No entiendo por qué me tira el texto arriba. Sí, yo lo estoy poniendo bajito. Me estoy peleando con el programa, que hace rato no lo uso, chiquillos. Vamos a ver. Bueno, escribámoslo ahí y después lo bajamos. Entonces vamos a multiplicar 1,376 y lo vamos a multiplicar. Entonces, multiplicación por 10. ¿Okay? Y eso dice que es 13,76 metros. Vamos a ver este cosito. Lo quiero traer para abajo para que se vea bien la solución, pero no me deja. No me está dejando. Ya. Ok, 1,376 por 10 es igual a 13,76. Entonces ahora vamos a escribir la respuesta. Y la pregunta dice: ¿cuánto corresponde la medida de la copa del árbol? Vamos a ver si me deja pasar esto para atrás. Ok, aquí vamos a poner la respuesta. Dice que la medida de la copa del árbol es aproximadamente 13,76 metros. Eso es lo que ustedes deberían tener de hecho en el cuaderno resuelto. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Entonces, observen el problema, traten de seguirlo paso a paso. Ahí las disculpas porque se me quedaba un poquito pegado en la pantalla lo que estaba escribiendo, pero bueno, esperemos que con el siguiente problema no se pegue tanto. Pero más o menos ahí espero que me hayan ido siguiendo los pasos. ¿Ok?
Vamos con el que sigue, que también resolvimos en clase, que era este. Dice que la medida del ángulo de depresión desde lo alto de una torre de 34 metros de altura hasta un punto K en el suelo es de 80 grados. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a tener como dato es, bueno, una torre, ahí está, y dice que la altura de la torre es de 34 metros. Entonces vamos a colocar ese valor acá, 34 metros. Voy a poner solo el 34. Ahora, dice que hay un punto K en el suelo. Vamos a hacer aquí un puntito. Le vamos a poner la letra K. ¿Ok? Y dice que la medida del ángulo de depresión que viene desde lo alto de la torre, o sea, desde arriba de la torre hasta el punto K, es donde se va a formar el ángulo de depresión. O sea, el ángulo de depresión, tengo que dibujar la línea horizontal que va más o menos por acá. ¿Ok? Y entonces ese ángulo va a estar aquí, porque es un ángulo de depresión. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener el 80 grados, pero yo les dije a ustedes, todas las situaciones van a terminar en un triángulo. Quiere decir que yo voy a dibujar un triángulo con los datos que tengo, que sería la altura de la torre, la línea de visión que es desde lo alto hasta el punto K, y lo que me están preguntando, que es calcule la distancia aproximada desde el punto K, estoy en el punto K, y me vengo hasta acá, hasta la base de la torre. ¿Ok? Ignoren ahí un poquito, aquí se me bajó un poquito ahí, hasta la base de la torre. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el ángulo de 90? Esa es la primera pregunta importante. Acá está el ángulo de 90, con la torre y con la distancia hasta el punto K. Entonces, la altura de la torre es un cateto y la distancia es otro cateto. ¿Ok? La línea negra va a ser la hipotenusa, que es la línea de visión desde lo alto de la torre hasta el punto K. ¿Ok? Esta línea es la hipotenusa. Ahora, ¿cuáles son los que a mí me interesan para efectos del problema? Como ya les había dicho, en este caso me interesa el cateto que está al frente del punto K. Vamos a dejarlo por aquí, ese es un cateto. Y el otro cateto que es el que está aquí abajito. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí abajito. ¿Okay? Todavía no les he puesto nombre. ¿Por qué? Porque no tengo el ángulo adentro del triángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, hay una regla que me permite agarrar ese ángulo que está ahí, el ángulo este, el de depresión, y decir que la medida del ángulo de depresión es exactamente la misma que esta que está acá. Entonces, quiere decir que este ángulo en K también mide 80 grados. ¿Ok? Si este mide 80 grados, ahora sí le podemos poner nombre a los catetos. O sea, vamos a tener que este que está acá es el cateto opuesto. ¿Ok? Este es el cateto opuesto. Y que este que está acá, entonces, es el cateto adyacente. ¿Ok? Otra vez tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, entonces nos venimos para acá y vamos a utilizar tan de un ángulo. Es casualidad que vayamos a usar tangente otra vez. Y entonces vamos a colocar el valor del cateto opuesto, que en este caso es 34. Entonces, voy a colocar de una vez los valores. En lugar de cateto opuesto, voy a poner el 34. ¿Okay? Y en lugar de cateto adyacente, vamos a ponerle, porque es lo que estamos encontrando, vamos a ponerle X. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué más tenemos hasta el momento? El ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? 80. Entonces yo vengo acá en tangente y en lugar de tangente de A pongo tangente de 80. ¿Ok? Vamos a correr esto un poquito. Y esta línea también. ¿Ok? Tangente de 80 es igual a 34 sobre X. Siguiente paso, buscar tangente de 80 en la tabla.
Entonces voy a irme otra vez a la tablita. Acá voy a buscar el 80 grados. En este caso aquí está el 80. Y recuerden que la primera es en, la segunda es cos y la que me interesa es esta, tan, que dice que vale 5,671. ¿Ok? 5,671. Eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces venimos a donde estamos trabajando y vamos a poner que vale 5,671. Este va a ser entonces el valor de tangente. Y ahora recuerden la notita que yo les dije antes. Vamos a agarrar esta notita y nos la vamos a traer para abajo. ¿Okay? Si la X está arriba, voy a multiplicar. Pero si la X está abajo, voy a dividir. ¿Dónde está la X? Véanla aquí. La X está abajo. Entonces la operación que vamos a hacer es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir tangente de 80, que ya sabemos que es 5,671, va a dividir al 34. O sea, para encontrar el valor de X, vamos a hacer la siguiente operación. ¿Okay? X va a ser igual a 34, lo voy a dividir entre 5,671. ¿Okay? Ya se los coloco para que lo vean más bonito. Acá está. Bueno, me quedó un poco torcido. Vamos a hacer esa división. Entonces, si utilizamos la calculadora, dividimos 34 entre 5,671 y eso dice que entonces X es igual, aquí abajito, X es igual a 5,99. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la respuesta. Me están pidiendo la distancia aproximada del punto K a la base de la torre. Entonces voy a poner la respuesta por acá. Ojo que las respuestas para efectos de examen y de todo tienen que estar escritas completas. Entonces la distancia aproximada del punto K a la base de la torre es de, y es 5,99, pero podemos ponerle redondeado 6 metros. ¿Okay? En este caso lo podemos poner así. Entonces, ahí está para que le tomen una foto, para que lo vean, lo analicen. Ese es el problema de la torre resuelto. ¿Ok? Vamos a ver un tercer problema, ¿okay? Que fue el primero que empezaron a trabajar en clase, que es este. A ver si puedo correr esto. Entonces voy a bajarlo por acá. Dice, un piloto de un barco observa al vigía de un faro, o sea, hay una personita en el faro, con un ángulo de elevación de 32 grados. Si la altura del faro es de 135 metros, calcular. Ojo que hay que calcular dos cosas. Uno, la distancia del faro al barco y la otra, la visual del piloto. Entonces, vamos por partes. El piloto del barco, vean aquí donde está el barco, el piloto del barco está aquí. Dice que observa un vigía de un faro. Aquí seguimos la línea de visión. Aquí arriba está el vigía del faro. Dice que lo observa con un ángulo de elevación de 32 grados. Por eso el ángulo viene aquí abajo. ¿Okay? Este es el ángulo de elevación. Vemos de abajo hacia arriba. 32 grados. Ahora, el otro dato que me dan es que la altura de la torre es de 135 metros. Aquí está la altura de la torre. Y dice, calcule la distancia del faro al barco. Eso va a ser el primer valor, que es X. Y después hay que calcular la visual del piloto, o sea, este valor que está acá, que es Y. Entonces, vamos primero a calcular la distancia del faro al barco. ¿Okay? Volvemos más o menos a lo que ya teníamos de los problemas anteriores. Si el ángulo es 32, ahí donde está marcadito abajo, vamos a tener que el cateto opuesto es este de 135.
o sea, la altura de la torre. Ese es el cateto opuesto. Ahora voy a tener que el cateto, que es el primero que voy a calcular, es el adyacente, que es el valor de x. ¿Okay? Entonces, acá está el valor de x. Este lo voy a dejar aquí abajito, porque si no se me pierde en la imagen por los colores. Ese es el cateto adyacente. Ahora, volvemos al mismo. Como es cateto opuesto y cateto adyacente, vamos a utilizar tangente. ¿Tangente de cuánto? Del ángulo, en este caso 32. Tangente de 32 es igual a cateto opuesto, que en este caso vale 135, y cateto adyacente, que en este caso va a ser x, que es el que quiero calcular. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí arribita. Ahí está. Ahora, lo mismo que hemos hecho anteriormente, tangente de 32, lo voy a buscar en la tabla. Venimos acá, ahora voy al lado izquierdo, ojo aquí, tenemos el 32, dijimos sen, cos y tan es este, ¿ok? 0,625, ese es el que voy a utilizar, ¿ok? Entonces volvemos a lo que estábamos haciendo y vamos a colocar acá que entonces es 0,625. Este va a ser entonces el valor de tangente. Ahora, la notita que teníamos, si x está abajo, voy a dividir. ¿Okay? ¿Qué voy a dividir? X es igual a, voy a dividir 135 entre 0,625. Y eso me va a dar la distancia aproximada a la que se encuentra el barco de la torre. Vamos a poner aquí la línea de división, que se vea mejor. Y ahora, ok, si resolvemos esa división, dice que x es igual a 216. Esa sería la respuesta. Vamos a poner este un poquito más arriba. Vamos a poner este aquí a la par. X es 216. Y aquí tenemos la primera respuesta de lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a escribirla con palabras. Recuerden que hay que escribirla con palabras. Entonces, la distancia aproximada del faro al barco es de 216 metros, en este caso, porque estamos hablando de metros. ¿Okay? Ahora, la segunda cosa que hay que calcular es la visual del piloto. La voy a calcular igual utilizando las razones trigonométricas solo para que vean cómo se hace. Si lo quieren hacer de otra manera, lo pueden hacer. Entonces, aquí sí voy a escribir el lado que me falta. ¿Okay? Hipotenusa. Esta es la hipotenusa, ¿verdad? Ahora, lo que podríamos hacer en este caso es utilizar la hipotenusa y utilizar el cateto opuesto, que fue el que me dieron originalmente. ¿Cómo los vamos a utilizar? Como ya lo hemos hecho con el anterior. Pero ahora lo que necesito es una razón trigonométrica que me relacione hipotenusa con cateto opuesto. ¿Okay? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, para esa ocupamos sen. Sen de el ángulo 32. Okay. Voy a poner aquí abajito. Sen de 32 es igual a cateto opuesto, que es 135, entre hipotenusa, que vamos a ponerle y, como aparece en la imagen que les puse. Vamos a poner aquí la línea. Ahora vamos a buscar entonces en la tabla el valor de sen de 32. Venimos a la tabla. Aquí está el 32. Y recuerden que el primer valor es sen. Sen vale 0,53. ¿Ok? Ese es el que voy a utilizar. 0,53. Vuelvo donde estamos trabajando. Escribo 0,53. Lo coloco por acá. Y ahora, como la letra está abajo, vamos a dividir.
¿qué voy a dividir? Vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Ay, le puse X, era Y. Ok, Y es igual a 135 dividido entre 0,53. Ok, que fue el valor de Zen que calculamos. Esta es la operación que vamos a hacer. Cuando hacemos esa operación, 135 entre 0,53, dice que Y, lo pueden corroborar ustedes, Y es igual a 254,71. Utilícenme dos decimales. Cuando escriben la respuesta lo pueden redondear, pero cuando están empezando, quiero que me escriban dos decimales. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a poner acá como respuestita completa la distancia aproximada, vamos a hacer esto más largo, de la visual del piloto es de 254,71 metros. ¿Okay? La otra manera en la que podrían resolver esto, la segunda parte de este problema, para encontrar la hipotenusa, es utilizando Pitágoras con las fórmulas como lo habíamos visto en el tema pasado. Pero ahorita lo resolví así para que sepan que no solamente tangente se usa, sino también se puede usar sen y se puede usar cos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería en este caso. Ahora un par de cositas más, ya para terminar el video. En el trabajo cotidiano, que se los voy a dejar de tarea, tienen que terminar los problemas, los que no han terminado. Este es el problema 2, que es el del piloto del barco. Este es el problema 3. Dice que una persona observa un ovni volando con un ángulo de elevación de 37 grados. La referencia que tiene es un vehículo que se encuentra vamos a verlo por acá, hay un vehículo a 110 metros de la persona. Y ahora están preguntando a qué altura se encuentra el ovni. Con respecto al ángulo de elevación, que es este 37, recuerden que la altura, que es lo que me preguntan, es el cateto opuesto. Y los 110 metros es el cateto adyacente. Entonces, de casualidad también vamos a usar tan. Problema 4. Un hombre observa, aquí se me ocurrió, un hombre observa desde el suelo de la torre de un edificio de 23 metros de altura. Si el ángulo que forma la visual es de 45, acá está el ángulo que forma la visual, ¿a qué distancia X del edificio se encuentra el hombre? Igual me están preguntando un cateto, me están dando el otro cateto que es la altura de la torre. De casualidad también vamos a usar tangente. ¿Okay? 5. De la cima de un faro de 8 metros de alto, aquí, esta altura es 8 metros, no está puesto, ustedes lo ponen, mide 8 metros, se divisa una lancha con un ángulo de depresión, o sea, si el ángulo es de depresión, recuerden que el ángulo se va a dibujar, ¿dónde? Acá. Este es el ángulo de depresión de 30 grados, pero si lo dibujamos ahí, también lo podemos poner acá donde está dibujado en este ejemplo. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro, igual. De casualidad los dos catetos se utiliza tangente. Se van a ser expertos en usar tangente. El 6. Un turista observa la parte más alta de un edificio de 15 metros de altura. Todo el edificio mide 15 metros, con un ángulo de elevación de 24 grados. Si realiza la observación con unos binoculares que sostiene a 1,75 metros del suelo, calcule la distancia aproximada entre el turista y la parte más alta del edificio. Ojo que los binoculares están acá, entonces la línea de visión es esta, y por eso este 1,75, que sería la altura del hombre, se le está restando al total del edificio, que es de 15 metros. O sea, todo el edificio desde el suelo mide 15 metros. Pero el triangulito que se forma y que es el que vamos a utilizar para resolver el problema es este.
digamos que despreciando ese 1,75 que es la altura del hombre. Aquí están dando el valor de un cateto, del cateto opuesto, y me están pidiendo la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar sen para este caso. Tengan cuidado con eso. Y el último dice, el piloto de un avión en vuelo observa la torre de control del aeropuerto a 3 kilómetros de distancia. Aquí está el piloto y acá está la torre. Esto mide 3 kilómetros de distancia. Dice que hay un ángulo de depresión de 37 grados. Es este que está acá, ignoren el 53. Es este, 37 grados. Si la torre de control tiene una altura de 50 metros, calcule la altitud aproximada a la que vuela el avión en ese momento. En este caso, nada más mencionar algo, un detallito, ustedes van a calcular la línea roja, la altura del avión, con respecto al punto de referencia de la torre, ¿okay? Que es este que está acá. Todavía la altura de la torre ni siquiera la vamos a usar ni la vamos a ver hasta el final que ya tengamos la respuesta. ¿Okay? Vean que esos que marqué en rojo son los catetos, pero la que me están dando es la hipotenusa que mide 3. ¿Ok? 3 kilómetros. Recuerden que si el ángulo de depresión es de 37, yo puedo colocar ese ángulo aquí y entonces voy a tener cateto opuesto de este lado con hipotenusa de este lado. ¿Y cuál razón trigonométrica uso para esas dos? Sen. Cuando ya obtengo la respuesta final, le tengo que sumar el 0,05, que sería el equivalente a los kilómetros de altura que tiene el edificio. Cualquier cosa, si ya resuelven todo, dejen eso para el final y si tienen duda en clase me preguntan esa última parte, pero esperando que ya estén todos resueltos. ¿Ok? Y eso sería